La señora Mariela Hernández Romero llega a la escuela el 31 de mayo del año 2014. Comienza la práctica de sus ejercicios. Se vincula de una manera accidental porque realmente no era ella la que iba a estudiar. Iba a estudiar su hijo Iván Barrera. El hijo de doña Mariela, Iván, con dos dificultades en su salud, una síndrome de Asperger y otra epilepsia. Le gustaba la música, bueno, le gusta, y en particular le gustaba el acordeón vallenato. Y en ese momento teníamos nosotros la escuela en una sede que era la sede del Club Camucol. El Club Camucol fue un club que existió por alrededor de 60 años aquí en la ciudad de Bogotá, frente a lo que actualmente es una estación del sistema de transporte de Transmilenio que se llama Profamilia. Allí en el segundo piso teníamos la sede de la escuela y fue muy particular la llegada de doña Mariela y de Iván, porque ellos ya habían estado ahí en la escuela y antes había funcionado también otra escuela de música administrada y pues de propiedad de otras personas que ofrecían acordeón vallenato, pero ellos eran muy incumplidos, tenían muchas dificultades con los estudiantes. Cuando doña Mariela llegó a la escuela y llegó un poco molesta y un poco inquieta, porque pues ella ya había vivido la experiencia con la anterior escuela. Entonces ella llegó preguntando que si todavía atendían así a la gente. El maestro Manuel no se encontraba en ese momento. La persona que la atiende, la secretaria, le dice, bueno, no, ya, esta es otra escuela, aquí ya tenemos otras personas al frente. Se ponen una cita al lunes de la semana entrante y por alguna razón uno de los dos, o la señora Mariela o el maestro Manuel, se equivocaron y uno estuvo por la mañana y el otro estuvo por la tarde. Y pues eso generó una situación de incomodidad en doña Mariela pues bastante grande. Sin embargo, ella vuelve y llama, insiste y muy molesta hace el reclamo. Esta vez se lo hace directamente al maestro Manuel y él le dice, no, la cita era a tal hora y seguro usted me... Bueno, ahí empezó la cosa. Finalmente se ingresa Iván, entra a las clases porque ya era por su hijo, por Iván. Comienza la práctica, él le dice, bueno, vamos a trabajar el tema del acordeón, pero iniciemos por estas prácticas para el desarrollo de la voz. Habla con doña Mariela, le expone cuál era como el planteamiento. Doña Mariela ingresa a la clase como observadora, ¿sí? Pero él le interesa y se incorpora y comenzó así la práctica. Finalmente en la siguiente semana ella también era estudiante de la escuela. Después de esa parte anecdótica, pues quiero hacer referencia a lo que los médicos le dicen en los exámenes que le hacen exámenes el 7 de julio del año 2014 y se los entregan el 14 de julio del mismo año. Y los médicos empiezan a plantear esta posibilidad: le vamos a dar de alta. ¿Por qué? Porque encontraron los exámenes que le hacen le salen bien. Como las dificultades que ella tenía de salud eran tan fuertes, ella tenía unos controles cada 6 meses. Finalmente, después de como ella misma lo indicó, y después de una experimentación con diferentes medicamentos, aquí hay partes de los que ella consumió, y aquí en el libro hay unas tablas, que es una tabla que se hizo de acuerdo a la información disponible con todos los medicamentos que estuvieron referenciados entre el año 2006 y 2014, 2015 incluso, hasta cuando se termina la observación de este caso,
en donde se hace la reseña y se indica si es del plan obligatorio de salud o si está fuera del mismo plan. Con esos resultados, pues los doctores muy sabios indican: no, usted trae 14 años, desde el año 2000, esto ocurrió en el año 2014, 14 años con esta enfermedad, no es posible que ahora usted aparezca así nomás y ya vayamos a terminar nuestro trabajo y nuestra observación. Ellos mantienen las citas cada 6 meses para comenzar a hacer ese seguimiento y le formulan una medicación base y de control para seguir manteniendo lo que en principio pues suponían eran los resultados de su tratamiento y de su medicación. Temas para destacar: estas 2 caritas felices que colocaron los doctores, el doctor, en sus epicrisis. Una es en estas epicrisis, lo que se resalta y lo que le decía el médico es que su riñón había ganado 6 años de vida. Ella ya era una persona que iba a requerir de diálisis. Dentro de los exámenes que se le hacían, aquí están los que miden la filtración del riñón. A medida que este valor disminuye, los tóxicos comienzan a quedarse dentro del organismo y viene ahí la necesidad de que la sangre sea purificada por un aparato externo en ese procedimiento que se llama diálisis. Aquí efectivamente comienza con unos valores relativamente altos a disminuir en la evolución de su enfermedad, y luego, cuando comienza la práctica de Sánese Cantando, comienza a restablecer esos valores. Actualmente doña Mariela ya no padece de hipertensión, alejó el fantasma de la diálisis y es una persona productiva, tiene una microempresa, revivió su proyecto de tener empresa. Estos son los registros de los datos de la hipertensión que se obtuvieron de los documentos médicos que se analizaron. No están aquí los documentos médicos porque los documentos médicos en principio no se pueden publicar. Esto pues se hizo con toda la autorización y participación y seguimiento de doña Mariela, y son los referentes. Documentos médicos como tal no se publicaron. Otro tema a destacar de doña Mariela, acá el capítulo aquí se hizo mediante una metodología de entrevista, y luego pues se hizo la depuración y adaptación de los textos para la coherencia del mismo en el libro. Ella hizo algo que ocultó tanto a los médicos como a nosotros, y es que hizo una medición minuciosa de su tensión arterial. Ella incluso en el día hacía varias mediciones, y de acuerdo a cómo ella la sentía y la tuviera, comenzó a dejar de consumir medicamentos. Evidentemente sabemos que es una práctica que no está permitida por parte de la ciencia médica. Una persona no puede dejar de consumir un medicamento sin la autorización de su médico. Sin embargo, aquí pues doña Mariela siguió ese procedimiento y comenzó a observar que cuando suspendía algunos de ellos, ya no le daban las migrañas tan severas, ya no padecía de cansancios crónicos, es decir, los efectos colaterales de los medicamentos. Ella identificó cómo algunos de esos efectos y dolencias de la salud están asociados al consumo o no de alguno de esos medicamentos. Ese es el caso y la recuperación de la salud de la señora Mariela Hernández. El otro caso que se dio de manera simultánea fue el de su hijo, que, como lo decía, fue la recuperación de una epilepsia. Aquí mostramos el electroencefalograma cuando le es detectada la epilepsia, una parte del examen, no todo. Y aquí mostramos, un año después de haber estado en la escuela, el resultado. Vale la pena decir que este electro tomado en el año 2015, cuando ya Iván no sufría de ataques,
No es porque Iván hubiera estado todo el tiempo, de hecho Iván no estuvo ni doña Mariela estuvieron tanto tiempo en la escuela. Mientras se recuperaron de salud estuvieron muy juiciosos, pero luego iban de manera esporádica a la escuela hasta que dejaron ya de ir. La recuperación de ellos se da, de doña Mariela en particular, se da a partir del 31 de mayo al 7 de julio del 2014, que le hacen esos primeros exámenes y resultados que luego suele mantener en los exámenes que le hacen en diciembre de 2014, en julio nuevamente de 2015 y en diciembre de 2015, que fue hasta cuando le hicimos seguimiento y hasta cuando los médicos también determinaron que estaba sana y que había logrado recuperar nuevamente su salud. Con Iván ocurrió algo parecido. Él ya prácticamente no era alumno de la escuela cuando tomamos este electroencefalograma y se muestran los resultados que él ha obtenido con este proceso.